Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Y no es palabra de hombre. Cada que utilizamos esta palabra, estamos utilizando la palabra del Señor. Permita a Dios que su corazón sea un recipiente, que tenga la actitud correcta para poder recibir del Señor. De lo contrario va a seguir siendo la misma persona. Y eso es lo que no queremos. Si algo queremos en esta congregación, es que la palabra que salga de aquí corra y sea glorificada en su vida. Y la única forma en que puede ser glorificada es a través de su transformación. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Ha conocido usted a personas que no brillan a causa de que deseen o desean que usted brille? ¿Ha conocido personas que no son protagonistas, pero lo ayudan a usted a ser protagonista y a brillar? ¿Las ha conocido? Creo que en el día de hoy ese tipo de personas son muy escasas y son personas que trabajan detrás del telón, que no buscan lo suyo propio, pero que arde su corazón para que los demás brillen y brillen sin que nadie se dé cuenta que es otra persona que está ayudando a que ese brillo sea una realidad. En esta mañana vamos a estar viendo la vida de un hombre extraordinario y es uno de los discípulos de Jesús, que pudiéramos acomodarle también esta frase: yo menguo para que otros crezcan. Esa frase salió de los labios de Juan el Bautista, pero salió diciendo que él mermara para que Cristo creciera. En el caso del discípulo que vamos a ver en esta mañana, es un discípulo que hace que los demás brillen y él se aleja del aplauso, se aleja del escenario, mengua para que los demás crezcan. El título de la prédica de esta mañana es Andrés, un líder con un corazón de siervo. Andrés, un líder con un corazón de siervo. ¿Conoce usted hombres y mujeres, hablando en términos genéricos, con corazones de siervos, corazones humildes? Ese tipo de personas hacen que los demás lleguen a Cristo, hacen que los demás brillen a causa de lo que ellos hacen. Acompáñeme por favor a San Juan capítulo 1 y vamos a arrancar con el versículo 35 y lo vamos a llevar hasta el 40. Andrés, un líder con un corazón de siervo. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 40. ¿Lo tienen, iglesia? Gloria a Dios por aquellos que escriben, los felicito porque esas son las notas que van a utilizar en su altar familiar para abrir la prédica. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Hablaba de Juan el Bautista. Siga conmigo. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés
hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Hablar de Andrés es hablar de un personaje que no aparece mucho en la Biblia. Aparece pocas veces, porque el nombre de otras personas lo opacan. Andrés es el primer discípulo que se acerca a Jesús. Es el primer discípulo que llega a los pies de Jesús. Y en Andrés vamos a encontrar unos matices muy importantes, enseñanzas que nos van a ayudar a ser como Andrés. Porque si algo está buscando la palabra de hoy, es que usted pueda definir el carácter como el carácter de Andrés. Y en Andrés vamos a ver varias características. La primera, que me parece grandiosa, es que hacía que otros vinieran a Cristo. Andrés tenía como propósito que los demás conocieran a Cristo. Este discípulo se expuso a las enseñanzas de Jesús, y cuando escuchó sus enseñanzas y cuando vio su poder, este discípulo no dudó de entregar su vida al Señor. Y lo primero que hace es que trae a Pedro, a su hermano en la carne, y lo trae para que conozca a Cristo. ¿Qué haces tú cuando conoces a alguien importante? Hay unos que se llenan de egoísmo y se llenan de vanidad y no quieren que los conozcan a causa de que tú tienes intereses personales con esa persona importante que acabas de conocer. El corazón de Andrés no era así. Era un corazón noble, y ese corazón quería que lo bueno que le había pasado a él también le pasara a otros. Y lo maravilloso que había encontrado era al dueño de la vida, al camino, la verdad y la vida. Y ese Andrés quería que otros lo conocieran. Y a mí me parece maravilloso. ¿Por qué me parece maravilloso? Porque aquellos que hablan de Cristo, aquellos que testifican del Señor, pueden medir en su corazón cuánto aman a Dios. Hay gente que se ocupa toda la vida de hablar de sus negocios, de hablar de sus logros, de hablar de sus talentos. Pero este Andrés ocupó su vida en llevar a otros a Jesucristo. Aunque hayan personas que no quieran conocer a Cristo, es muy duro que hayan personas que quieran conocer a Cristo a través del dolor. Pastor, ¿usted cree que yo soy así de ignorante que voy a querer el dolor antes que conocer a Cristo? No eres ignorante, pero eres duro de corazón. Y como eres duro de corazón, necesitas que una lanza, la lanza de la prueba, la lanza de la dificultad, la lanza de la desestabilidad emocional, la depresión y la ansiedad, cruce en tu corazón para que conozcas a Cristo. ¿Lo quería Dios? No lo quería, pero tú sí lo querías. Y dicen por ahí que uno lo que quiere, lo encuentra. Me encanta Andrés, porque Andrés te enseña a conocer a Jesús de la forma más sencilla. Y te enseña a conocer a Jesús a través de su corazón. Y ponle mucho cuidado, porque no basta, sino que una persona examine sus malos hábitos, examine su corazón, examine la forma en que camina para que fácilmente se entregue a Cristo.
hay personas que esperan conocer a Cristo de una forma diferente. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo en mi corazón. Tenía 7 años y con 7 años tenía la capacidad de mirar un poco mi corazón. Me sentía tan solo, me sentía tan puesto a un lado. Gracias. Me sentía olvidado. No tenía en ese momento a mi papá conmigo. Estaba en Venezuela y me faltaba esa sombrilla de protección, esa sombrilla de cuidado. Yo miraba a otros padres con sus hijos y anhelaba ver a mi padre que estuviera conmigo. Pero ese escenario lo había preparado Dios en mi infancia para que tuviera una necesidad del tamaño de Jesucristo. Lo recibí como Señor y Salvador. Me llenó hace 42 años. Y me llenó una vez y para siempre. Pero bastó que yo examinara mi corazón. ¿Examinas tu corazón? ¿Sabes hacia dónde vas? Porque si no sabes hacia dónde vas, ¿por qué sigues caminando? Es importante que entiendas que Dios te está buscando y que no hay ninguna religión que salve. Jesucristo es el único que tiene el poder de salvar, porque fue el único que murió por amor a ti y por amor a mí. Toda la maldición, déselo, toda la maldición, toda la asquerosidad de mi vida había caído sobre el cuerpo de Jesucristo. Y Andrés hace réplica de una forma maravillosa de aquel a quien se encontró. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque Andrés no se hizo el de corazón difícil para buscar a Jesús. Estaba con Juan el Bautista. Era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Andrés lo escuchó, Andrés no dudó, sino que inmediatamente corrió a Jesús y dejó a Juan el Bautista y empezó una nueva vida. ¿Acaso no tenemos una nueva vida los que nos encontramos con Jesucristo? Dice la Biblia: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las hace el dedo de Dios, las hace su Espíritu Santo, las hace Jesucristo. No estás solo, entrega tu vida a Él y Él hará de ti una nueva criatura. Usted está aquí. Andrés nos enseña a llevar a otros a Jesucristo, a que tengan una nueva vida. Andrés se interesa por los demás. Andrés, al encontrar esa vida en Jesucristo, quiso que los demás la tuvieran. Los demás. ¿En qué están ocupados los demás? Hoy no hay tiempo para Dios. Hoy hay personas, y se cumple literalmente ese versículo que dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, no hay quien tenga tiempo para Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien se interese por Dios. El hombre quiere descubrir el universo, el hombre quiere ir a lo profundo del mar, pero el hombre no quiere conocer a Dios. Y esto es algo tremendo. Tal vez usted no va al universo a descubrirlo. Tal vez no tenga la oportunidad de ir al fondo del mar. Pero usted sí viene enseñándole a sus hijos que su mayor logro es tener educación. Y es bueno. Usted viene enseñándole a sus amigos que se esfuercen. Y eso es bueno.
Pero yo conozco un verdadero amigo en aquel que me lleva a Cristo. Conozco un verdadero hermano en aquel que me lleva a Cristo. Conozco un verdadero padre en aquel que me lleva a Cristo. Su mayor propósito, su mayor lema, su mayor entrega tiene que ser llevar a los demás a Cristo. A Cristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Andrés nos enseña a amar a los demás. Andrés había encontrado al Mesías, había encontrado la verdad. Y cuando la encontró, la entregó con gozo. ¿Cómo se predica el evangelio? Con pasión. Se predica con gozo. Y no a través de una fórmula mecánica, donde yo diga, voy a predicar y tengo que poner gozo. Es que tú no pones el gozo. Hay un gozo que ya está dentro de ti, porque Jesús ha nacido en ti. David decía, Señor, no me eches fuera de tu presencia, ni quites tu espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando predicamos con gozo, le decimos a los demás, hemos encontrado. Y Andrés encontró a Jesús. Y lo primero que dice, van de Pedro y le dice, he hallado al rabí, al maestro. Y lo hizo con gozo y con alegría en su corazón. Pastor, no tengo gozo, has descuidado tu fe. Pastor, no tengo gozo, has descuidado tus pasos en Cristo. Pastor, no tengo alegría, has vendido y has querido vender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es una vivencia de todos los días. El evangelio es una relación con Dios de todos los días. Cuando la alimento, hay gozo todos los días. Cuando la cuido, hay gozo todos los días. Cuando la anhelo, hay gozo todos los días. Es mejor que el salario del día. Es mejor que el salario de la semana. Es mejor que la palabra más tierna que te diga tu esposa. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos cristianos con vida se ha encontrado usted? Yo me he encontrado con muchos. Y el Señor conoce nuestra necesidad. Hace una semana atrás iba manejando Uber. Me salió una carrera. Y el nombre me sonaba raro. Tenía nombre de hombre o de mujer. Yo decía, ¿será un hombre? ¿Será una mujer? Cuando veo que detrás de mí parquea una camioneta de alta gama y se baja una muchacha y me sonríe. ¿Será ella? ¿O será que alguien va a salir de esa casa? Me dice, espérame un momentico que voy por mis llaves. Ah, es ella. Va, recoge sus llaves, trae su maleta y como los cristianos no aparentamos, no somos hipócritas, no compramos un tip o una propina por una canción que suene. Mantenemos nuestra música cristiana en el carro, porque nuestro carro es de Cristo. Nuestra vida es de Cristo. Y todo lo que respira es de Cristo. Se montó y había montado el pie izquierdo. Cuando me dijo en inglés, ¿Are you believer? ¿Eres un creyente? Amazing, amazing, qué gozo, qué alegría. Y saca una Biblia, calibre 45. Me dice, me too, yo también soy creyente. Ay, qué alegría. Lo que no sabía ella es que yo iba como acongojado en mi corazón como pastor. Iba luchando, porque uno lucha también. Íbamos, no le dije que era pastor, empezamos a hablar del Señor, qué gozo, qué alegría. Eso parecía un partido de ping-pong, tin, tin, tin. Ese inglés fluía maravillosamente. Tremendo. Cuando me hace una pregunta y me dice, Oscar, ¿es difícil predicar a Cristo en Colombia? Y le digo yo, no es difícil.
Es tan sencillo como mantener esa música cristiana encendida en un carro. ¿Cómo así? Dice, sí, aquí hay personas que se han sentado y se sientan con una cara larga, con unos pies que les pesa, llenos de pecado y de maldad, llenos de problemas y de depresión, y se montan y escuchan las canciones cristianas en inglés, y cuando se bajan dicen, Oscar, gracias por la música que llevas puesto. Tal vez hemos salvado una vida de un suicidio. Tal vez hemos salvado una vida de una golpiza a su esposa o a su esposo. No sé, pero es fácil predicar de Cristo. Pero como Dios no se queda con nada, llegamos al aeropuerto. Me dice, Oscar, ¿me permites orar por ti? ¿Dónde te puedo ver? Y le dije yo, en las redes sociales. Búscame en YouTube. Pastor, no me digas. ¡Qué bendición! Permíteme orar por ti. Y en ese momento, en el aeropuerto, con lágrimas en los ojos, ella y yo, y con las manos del Señor en mi espalda, oró pidiendo bendición, oró pidiendo prosperidad ministerial. Y Dios me invistió de su paz. Predicar a Cristo. Te pierdes de grandes bendiciones por no predicar de Cristo. En Andrés encontramos esta maravillosa característica, pero vamos a buscar una más. Un hombre estable. Ese sería el segundo punto. El primero, llevaba a otros a Cristo. ¿Te gozas llevando a otro a Cristo? Hablándole del Señor. ¿Es una alegría o te da pena? Si te da pena, tienes que descubrir si Él no ha nacido en tu corazón. Porque si ha nacido, eso no lo para nadie. Eso es un tsunami. Eso es un tsunami imparable. Pero Andrés tiene una tremenda segunda característica. Y era que era un hombre estable. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando en términos genéricos. Hombre y mujer estables. ¿Le gusta a usted hablar con personas endebles, que se quiebran? ¿Le gusta a usted estar al lado de una persona negativa? A una persona que todo le dice, no, es que no se puede, no, es que no vaya, no, es que no somos capaces. ¡Qué pereza! La actitud de Andrés no era una actitud positiva, porque con positivismo no se ganan las victorias de la vida, se ganan a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Andrés nos enseña a tener una personalidad definida, madurez, humildad, estabilidad en nuestras emociones. ¿Qué tan raro que un apóstol con tantas características sea nombrado tan pocas veces en la Biblia? Pero como Dios no es imperfecto, Dios todo lo hace perfecto. ¿Usted sí leyó con el corazón cuando arrancamos? Dice a Pedro, ¿cómo lo llama? Pedro, hijo de Jonás. Y Andrés no tiene más subtítulos. Andrés es el patito feo. Andrés es el que cae pesado. Pedro es la figura. Pedro es el protagonista. Pero Andrés demuestra tremenda estabilidad. Y sin que usted pierda el libro de Juan, acompáñame a 1 Corintios 15, 58. Normalmente se mencionan figuras muy especiales en la Biblia. ¿Cuál era el círculo de Jesús? Aunque a Jesús no le gustaban las roscas. ¿Cuál era el círculo de Jesús? Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y dónde está Andrés?
¿Qué se hizo Andrés? En la Biblia hay 3 episodios especiales en los que no se nombra Andrés. Primero, en la resurrección de la hija de Jairo. Segundo, en la transfiguración de Jesús. Y tercero, en la oración de Getsemaní. Allí estaba la rosca de Jesús, por decirlo así. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y Andrés? ¿Usted no se ha llegado a sentir así? Pero como Andrés era el hombre que daba brillo para que otros brillaran, él tomaba decisiones maduras. ¿Qué dice 1 Corintios 15:58? Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y ¿cómo? Pero espere un momentico. Eso hay que volverlo a leer, porque eso es un mandamiento que dice: hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déselo, ¿y por qué no? Andrés cabe perfectamente en la frase que dice: yo menguo para que otros crezcan. Te hacía una pregunta al principio. ¿Conoces personas así que están detrás del escenario, que son desconocidos para muchos, pero sin importarles sus vidas, hacen que los demás brillen con luz propia, por nada a cambio? Andrés era uno de ellos, hermano menor de Pedro. Y cuando usted analiza esa figura, hermano menor de Pedro, ya Andrés, si estuviera aquí, ya se sintiera Pedro, hermano mayor. Y lo raro del asunto es que cuando usted estudia la parte hebrea que compone la familia de Pedro, ¿cómo se llamaba el papá de Pedro? Lo leímos ahorita: Jonás. Y Jonás es un nombre hebreo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Y Simón es un nombre hebreo. ¿Y cómo se llamaba Andrés? Andrés. Y Andrés es un nombre griego. Una familia con cepa judía, todos con cepa judía, y le dan a Andrés el nombre de Andrés de manera griega. ¿Qué diría Andrés? No, yo soy el rechazado de la casa. Yo soy el patito feo de la casa. Pedro, hijo de Jonás. Andrés, hermano de Pedro. ¿No se le hace a usted raro que esto suceda así? Te vuelvo a preguntar, ¿te has llegado a sentir desplazado por alguien de tu familia, por alguien de la iglesia? ¿Quién llegó primero a los pies de Jesús? Andrés. Y si Andrés hubiera tenido un corazón perverso, ¿sabe qué hubiera hecho? Yo no voy a llamar a Pedro. ¿Cómo lo voy a llamar? Para que se convierta en el protagonista. Para que le digan Jonás, hijo de Jonás. No, yo me voy a quedar quieto. Yo no lo voy a llamar. Voy a volverme indispensable para el ministerio de Jesús y luego voy a llamar a Pedro. Pero Andrés no tenía ese corazón. Andrés tenía un corazón para amar, un corazón para entender cuáles eran los designios del cielo. Andrés le había llegado algo maravilloso. El reino de Dios le había llegado a su corazón. Y él decía, por decirlo así, prefiero ser segundo para que otros sean primero. Y fue y llamó a Pedro, el protos de Dios, el primero. Porque en la lista de los apóstoles aparece: y Jesús llamó primero
a Pedro. ¿Y el pobre Andrés, que trajo a Pedro, que le presentó el evangelio, desapareció? Pedro entra en escena, Andrés sale de la escena. ¡Wow! ¿Qué te pasaría o qué harías tú si viene alguien, lo conoces y sabes que te puede reemplazar? ¿Lo presentarías ante tu jefe? ¿Lo traerías a la iglesia? Muchos dicen, amén, pastor, yo lo haría. Pero a nosotros los cristianos somos como la crema dental Colgate, que apenas se nos pone presión, mostramos lo que hay por dentro. ¿Qué tienes por dentro? Porque debiéramos de tener el corazón de Andrés. Andrés hubiera podido ser egoísta. Andrés hubiera podido decir, no lo llevo a Jesús porque yo quiero ser la figura. Pero Andrés no lo hizo. Él entendía que algo maravilloso había pasado en su corazón. Hermanos, no estamos aquí para competir. Estamos aquí para complementarnos. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Andrés era como el segundo en su casa. Pedro era el primero, pero a Andrés le llegó el reino de Jesús primero. Y él, con un corazón especial, cedió su puesto para que otros fueran primero. Pero déjame decirte algo. Ahorita viene donde se voltea la historia. Porque por ahí dicen, los primeros serán ¿qué? Y los postreros serán ¿qué? ¡Ay! Pero eso tiene una clave maravillosa. Corintios nos enseña a nosotros a ceder y que es mejor ser el segundo hay veces que el primero. Hay veces es mejor servir. Y aquí es donde yo no entiendo a muchas mujeres. Y ojalá me escuchen las mujeres de Dios de Pactos. Hay muchas mujeres que se arriman y dicen, pastor, pero qué descaro. La Biblia quisque decir, mujeres, sujétense a sus maridos. Qué posición tan rara. ¿Usted no ha visto que en el feminismo eso es lo que no se impulsa eso? La enseñanza del respeto. ¿Qué se enseña en el feminismo? No, son iguales. O usted quédese sola. ¿Cómo así que la Biblia enseña que la mujer debe de someterse a su marido? ¿Cómo así? Pastor, no hay forma de cambiar esa posición. Familia, la sumisión no es un aspecto de humillación. No es un aspecto de degradación para la mujer. Es un aspecto de influencia. Dios colocó a la mujer en sujeción para influenciar al esposo. Quiere decir que la mujer tiene la capacidad de convertir a su esposo a través del sometimiento en un gran líder, en una gran persona, en un hombre que conozca a Dios. Ahora, permítame decirle, si la Biblia dice que los primeros serán postreros y los segundos o los postreros serán primeros, ¿no nos conviene servir? Entonces vamos a decirle a las mujeres de Dios de Pactos o a las mujeres que nos están escuchando que vale la pena por unos años servirle a su esposo aquí, porque allá en el reino de los cielos se va a voltear la torta. Y allá la mujer que le sirvió a su esposo va a estar por encima de su esposo. ¿No vale la pena servir en esta tierra a nuestros esposos? Claro, si eres una buena negociante, entiendes esta fórmula matemática o espiritual.
Te conviene someterte a tu esposo, respetar al esposo, porque en el reino de los cielos, al ser tú una servidora, estarás primero que tu esposo. Varones, no sé si nos hemos metido en problemas, pero pidámosle a Dios que las mujeres crean en esta historia. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? ¿Ah? Andrés, líder con un corazón de siervo. Más grande es quien sirve que el que no sirve. Una vez que Pedro aparece, Andrés desaparece. Pero Andrés estuvo dispuesto a traerlo a Cristo, a hacer de Pedro un gran hombre. Andrés nos muestra cómo ser el segundo en el reino de los cielos. Si Dios no me llama a ser el primero, de todas maneras gocémonos y alegrémonos. Un día vamos a estar delante del Señor arrojando nuestras coronas, los primeros, los segundos, los terceros y todos aquellos que fueron bañados y lavados por la sangre del Cordero de Dios. Este segundo punto nos dice que Juan era un discípulo ¿qué? Estable. Andrés, gracias. Andrés era un discípulo estable. Bueno, ¿y cómo lo comprobamos? Bueno, por su maestro. ¿Quién fue el primer maestro que tuvo? Juan el Bautista. Ay, qué pastor. Ese sí le ganó a este. Porque ese man llegaba a un culto y ¿sabe cómo abría el culto? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a salir de la ira de Dios, a huir de la ira de Dios? ¿Sabe qué estaba diciendo Juan el Bautista? Dos cosas. Estaba diciendo, les enseñaron mal a huir de la ira de Dios. Van para otro lado. Y segundo, ¿sabe qué les estaba diciendo? Esa traducción, generación de víboras, ¿sabe cómo se traduce? Hijos del diablo. ¿Cómo se sentiría usted que usted llegue aquí a adorar el nombre del Señor y llegue el pastor y les dice, bienvenidos hijos del diablo? ¿Cómo se sentirían? Pues el calibre del carácter de Andrés era el de soportar a su maestro y su prédica y su enseñanza. ¿A quién se le dijo que se iba a convertir en una piedra? A Pedro. Pero Andrés ya era una piedra. Andrés tenía un carácter definido. Discípulo de Juan el Bautista. Había que tomar las cosas en serio. En serio. Usted y yo tenemos que tener el carácter de Andrés. El carácter de Andrés nos enseña a no abandonar la fe. El carácter de Andrés nos enseña a no retroceder cuando las cosas no son a nuestro gusto. El carácter de Andrés nos enseña a no incomodarnos, aunque las cosas que vengan no sean las que estamos esperando. El carácter de Andrés nos enseña a no perder nuestra fe. No perder la fe si el milagro no sucede. No perder la fe si el milagro no sucede. No perder la fe si no llega lo esperado. Mantenernos firmes y constantes en el Señor. Ahora permítame terminar con un punto de oro, porque sí es de oro. Y sería el tercer punto de esta mañana. Andrés tenía una característica maravillosa. ¿Lo puede leer conmigo? 1, 2 y 3. Cree que todo es posible con Dios. Ay. ¿Usted lo cree? ¿Seguro? Porque qué rico juntarse al lado de estos manes como Andrés. Que le inyecten fe a usted. Era un man que creía que Dios todo lo podía hacer. Hermano, que mi mamá tiene cáncer y tiene 3 meses de vida, Dios lo puede sanar. Hermano, que perdí el empleo, Dios te va a dar uno mejor.
Hermano, que me toca moverme de país porque aquí las cosas están malísimas. Tranquilo, Dios está contigo. Ay, hermano. Qué rico tener un hermano en la fe así, que lo empuje, que lo llene a uno, que crea que Dios está en control siempre. Que crea que Dios puede hacer un milagro tremendo. Y esta historia que viene es de las más exquisitas en la Biblia. De las más exquisitas. Porque aquí sí que vamos a aprender en este tercer punto. ¿Usted le gustaría aprender algo en esta mañana? ¿Sí? Entonces vaya conmigo. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 14. Andrés, el segundo y no primero. Andrés, el que desaparece para que otros brillen. Andrés, el hermano de Pedro. Y Pedro, el hijo de Jonás. Ay, cómo me duele. San Juan capítulo 6, versículos de 5 al 14. Léalo conmigo a la voz de 3. ¿Usted lo tiene? 1, 2 y 3. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Eran pocos? ¿Era qué? ¿Dijo a quién? ¿A quién le dijo? Y yo quiero puntualizarlo, porque aquí vienen unas enseñanzas muy lindas. Le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Jesús. Le dice a Felipe: Felipe, mira esa gallada. Lenguaje colombiano. Felipe, mira esa gallada. Qué embalada. ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar esta gallada? ¡Ja! ¿Qué respuesta esperaba Jesús de Felipe? Esperaba cualquiera llena de fe, pero menos la que viene. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa! Dios nos prueba y no nos va a dar más hasta que no entendamos qué hay aquí. Si hay maldad, sáquela. Si hay iniquidad, sáquela. Si hay malicia, sáquela. Y esto dijo para probarlo, porque él sabía que iba a hacer. Ay, lo cogió de sorpresa el maestro. Más de 4,000 personas, sin contar las mujeres y los hijos. ¡Qué gallada! Una mega iglesia tenía Jesús ya. Y mire lo que viene, la maravillosa respuesta de Felipe. Y Felipe respondió: ¡ah! Ay, yo quería agregar ese. ¡ah! 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un momentico, Felipe, le pudo haber dicho Jesús: ¿usted por qué es matemático? ¿Usted por qué me trae estadísticas aquí? ¿Sabe qué esperaba Jesús de Felipe? Esperaba que le dijera: maestro, tú todo lo puedes hacer. ¿Habrá algo imposible para ti? Pero Felipe se fue para atrás. Lo probó el Señor, pero ahora entra el segundo, que va a ser primero, porque le cree a Dios. Ese pasito no se lo repito. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. ¡Ay! Otra vez. El segundo, pero me la montaron. Hermano de Simón Pedro le dijo, ¿qué sigue? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí vemos a un Andrés cuya acción es más grande que sus palabras. Déjenme le repito eso. Aquí vemos un Andrés cuya acción
es más grande que sus palabras. Venga, le voy a decir usted por qué está sentado en esa silla azul, debajo de esos ventiladores, con calefacción, mientras que afuera está a como 25 grados centígrados. Está haciendo un frío de película, pero ustedes están haciendo hasta así. ¿Sabe por qué? Porque un día nació la visión de Dios, la memoria del justo. ¿Y sabe qué fue de las primeras cosas que pedimos? Penis. Ay, es que para comprar este lugar con penis. Y no se nos olvida que el papá de Juan Carlos Espinosa fue el primero en traer un tarrito de monedas. ¿Trabaja el papá de Juan Carlos? No. Depende de su esposa, doña María, completamente. Pero cuando escuchó, le creyó a Dios y trajo un tarrito de monedas. Lo puso allí. Y por ese tarrito de monedas está usted ahí y estoy yo aquí. Porque activó la visión de Dios. La activó. Este Andrés, que es segundo, también sabe ser primero. No se le olvide eso. Este Andrés, que es segundo, también sabe ser primero. Y esa oportunidad no la iba a perder. Estaba Jesús, preguntó qué vamos a hacer, dando a entender como si él no pudiera hacer nada. Felipe le dice, 200 denarios no alcanzan para esto, y Andrés lo escuchó. Y cuando Andrés lo escucha, dice, yo soy el segundo, pero yo no me voy a perder la bendición al que se la dieron de primero. Y hay personas que son segundas en el reino, pero se quedan con la bendición del primero. Porque ahí mismo cogió a Andrés y dijo, Señor, aquí hay 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué estaba haciendo Andrés? Estaba trayendo generosidad a ese momento. Y esto me llama la atención a mí, porque Andrés hubiera podido tomar una actitud mezquina y la pudiéramos localizar bajo este lema: primero mis dientes y luego mis parientes. Hubiera podido coger esos 5 panes y esos 2 pececillos y llamar a su hermano Pedro, como la mara gallada, usted es hermano mío, venga, serruchemos sin que el maestro se dé cuenta. ¿Acaso no hay hermanos así y amigos que les hablan de diezmos y ofrendas y dicen, no, pero no puedo, si es que no me alcanza? Pues por eso te alcanza, porque no hace sino darle a usted y no le da nada a Dios. Por eso a usted no le alcanza. Por eso compra un carro, se le daña un carro, métese en otra y otra y hágale por ahí. Andrés no tenía un corazón mezquino. Andrés dijo, Señor, aquí está esto, y esto lo puedes multiplicar. Y la generosidad de Andrés le trajo bendición a todos. Y esto que viene a mí me llama la atención. Me llama la atención por lo que les dije. Andrés es el segundo, pero sabe cómo ser el primero. Hay hermanos en la iglesia y en las iglesias que se está predicando una palabra del cielo y son ellos y si no son dormidos físicamente, están dormidos en el corazón. Entonces la palabra que era para Felipe, los que se están durmiendo en el corazón, la toman los andreses. Entonces viene el predicador y habla, y el Espíritu Santo está hablando. Y cuando está hablando, entonces Dios le está hablando a los que representan a los andreses y a los que representan a los Felipes. Y los Felipes dormidos en el corazón. Una palabra de bendición. ¿Y sabe qué hacen los andreses? Como este no quiere,
yo tomo la palabra de este y la llevo para mí. Porque es el que es segundo, a veces sabe ser primero. Usted sí la está orando. Usted está aquí. Es como si la oración de Felipe fuera así: Señor, bendice lo bueno que hago, pero también bendíceme a través de lo que los otros hacen mal. Usted está aquí. Okay, a mí me gustaría que eso se le clavara en el corazón. Bendíceme a través de lo bueno que yo hago, pero también bendíceme a través de lo que los otros hacen incorrectamente. Bendíceme a mí. Andrés escuchó a Felipe. Felipe rechazó el milagro, pero Andrés lo hizo efectivo. Andrés representa a aquellos que tienen el corazón para escuchar a Dios. ¿Tienes el corazón para escuchar a Dios? Andrés, y esto anótelo si usted quiere anotarlo. Andrés sabía ser el segundo para ascender a los Pedros, pero también sabía ser el primero cuando los demás no querían. Hermano, lo necesitamos para que recoja diezmos, ofrendas, pero es que yo recogí la semana pasada. Y llega otro y dice: no, pastor, yo lo hago. Es que no he podido estar en todos los cultos y necesito escuchar palabra del cielo. ¿Y dónde está tu relación con Dios? Andrés sabía empujar a otros como Pedro, siendo el segundo, pero también sabía ser primero cuando los demás rechazaban lo que Dios estaba trayendo. El hecho de que seas el segundo no significa que no te puedas llevar la bendición del primero. ¿Usted está aquí? El hecho de que seas el segundo no quiere decir que no te lleves la bendición del primero. Usted sí leyó a San Juan capítulo 5. Colócamelo, hijo, por favor, de nuevo. Y terminemos con esto que a mí me parece maravilloso. Vamos a leerlo y hágame una promesa para que se le meta en su corazón. Léalo con voz audible y fuerte. San Juan capítulo 5, el último que colocamos. 6, gracias. Yo siempre dejo embalado a este man. Capítulo 6, versículo 5. Entonces vamos a leerlo a la voz de 3 fuerte. 1, 2, y vamos a encontrar dos cosas más maravillosas. 1, 2 y 3. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente en aquel lugar. Y se recostaron como en número de ¿cuántos? Dejémoslo allí. Si usted tiene hambre y hay una gallada y le abren un camión de despensa, ¿usted ha visto en la televisión? El de en que se arma ese tremendo: tírame el arroz, tírame la carne, tírame el bulto de papas, y la gente arrebatando todo de una despensa. Tienen hambre, pero el maestro es sabio y les dice: vayan y se recuestan. ¿Cómo le gusta a nuestro maestro el orden? Es que sin orden no hay bendición. ¿Usted entendió? Si primero usted no ordena su vida, usted no va a tener bendición. Pastor, ¿por qué no me rinde la plata? Porque esa parte no está ordenada. Pastor, ¿por qué en mis sentimientos me va mal? Porque esa parte no está ordenada. Dios primero ordena lo que bendice, lo que se ordena primero. Lo vemos en Génesis.
Dios creó, ordenó y dijo, y bendijo Dios todo lo que había hecho. ¿Y sabe por qué me encanta esta escena? Y póngale cuidado. ¿Sabe por qué me encanta? Porque Jesús usa una palabra maravillosa. Dice, recuéstese. ¿Cierto que dice? ¿Sabía usted que en el tiempo de Jesús a los esclavos no se les dejaba recostar para comer? ¿Sabe cómo comían? De pie. Pero Jesús estaba tratando con hombres libres. Estaba tratando con personas a las que quería libertar. Y les estaba diciendo, yo no los voy a tratar como esclavos, los voy a tratar como hombres libres. ¡Wow! Eso me parece a mí maravilloso. ¿Cómo te trata el mundo? No te trata como esclavo, no te lleva y te esclaviza tu mente, tu corazón y tu interior. Mas eso no es así. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los estaba tratando como hombres libres. Y quiero terminar con dos preguntas. Lo que hizo Jesús trajo libertad. Lo que hizo Andrés trajo libertad. ¿Qué produce lo que tú haces? Porque eso sería una tremenda pregunta. ¿Produce libertad a los demás? ¿Produce satisfacción a los demás? La acción de Andrés trajo descanso a los demás. ¿Qué producen tus acciones? ¿Qué producen tus acciones? Pastor, ¿lo está diciendo por mí? Sí. ¿Y por quién más? ¿Tus acciones producen esclavitud? ¿Esclavizan a los demás? ¿Tus obras no traen satisfacción? ¿No trae paz lo que tú haces? Porque a eso no te está llamando Dios. Te está diciendo que tus obras, lo que haces, tienen que traer libertad. Colóquese de pie, por favor. Y terminemos leyendo después de que Jesús los hizo recostar. Cuando tú das algo, ¿qué produce lo que das? ¿Esclavitud? ¿Esclavizan tus acciones a los demás? Mire lo que dice y termine leyendo conmigo. 1, 2 y 3. Y tomó Jesús. Vamos a concentrarnos. 1, 2 y 3. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Siga. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron ¿cuántas? Prácticamente una canasta por discípulo. O prácticamente no, por discípulo. Dice, y llenaron 12 cestas de pedazos. Que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Reconoces a Cristo?